Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a temas económicos con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues temas interesantes que tienen que ver con la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, las implicaciones que todo esto tiene y sobre todo, pues también en gran medida a todo lo que ha salido en la luz pública con esta cuenta pública del 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que pues prácticamente hay unas cifras que están de locura en las anomalías y en el quebranto patrimonial que conlleva, Jorge. Así es, Jorge. Mira, analizando el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, esta semana el presidente de la República da una arremetida otra vez contra instituciones. Sabemos que ya trae en contra o el discurso en contra del INAI, del INE, del CIDE. Y en esta semana, Jorge, planteó la posibilidad de empezar con una reforma administrativa donde incluye al Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahorita que lo mencionas, viene específicamente ad hoc con todo lo que está pasando. Jorge, nada más hay que recordar, las instituciones en este caso son la parte fundamental que dan el orden, los códigos de funcionamiento en la sociedad y pareciera que estamos viviendo una realidad paralela, y me explico. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, Jorge, tenemos un conflicto quizá en la puerta de la Segunda Guerra Fría o la edición de la Segunda Guerra Fría, Estados Unidos contra Rusia, antes Unión Soviética, que puede generar una crisis energética. Traemos temas energéticos aquí también en México con lo de la reforma, con la revocación de mandato, y en lugar de enfocarnos, Jorge, en dos temas que pueden ser principales, que cómo vamos a quedar en todo este asunto internacional y cómo es que podemos fortalecernos internamente, tanto en la relación con Estados Unidos y la parte institucional, creo que estamos divagando bastante en varias pistas y es a lo que atañe el día de hoy. El presidente se va contra el Sistema Nacional Anticorrupción. Jorge, es un sistema que nació en negociaciones y por la insistencia de asociaciones civiles para tratar de conjuntar y poner precisamente en la Constitución el tema de corrupción que no existía. Se hizo una modificación y se implantó en el artículo 113 constitucional. Por lo tanto, decir el presidente muy a la ligera que se va a desbaratar el Sistema Nacional Anticorrupción es complicado, es muy complejo, no se podría, se tendría que hacer una reforma constitucional, pero el detalle, el diablo viene en los detalles. El Sistema Nacional Anticorrupción, para entenderlo, todo el auditorio, es este esfuerzo que tienen prácticamente 5 años, donde se agrupan, Jorge, alrededor de 165 autoridades a nivel nacional. Estás hablando de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, tribunales de justicia administrativa, la parte del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, consejos de la judicatura, consejos ciudadanos, estaban todos dispersos en una batalla contra la corrupción. Lo que hace el Sistema Nacional es juntarlos y crear precisamente una secretaría ejecutiva de este sistema nacional de anticorrupción. Bueno, pues circula en los pasillos del Poder Legislativo un proyecto para desaparecer precisamente esta Secretaría Ejecutiva. Por lo tanto, al no poder modificar un tema de reforma constitucional del sistema en sí, pues entonces atacas al brazo operativo, que en este caso es la Secretaría Ejecutiva, y también a los comités de participación ciudadana que tienen, es decir, desbaratas, desmantelas la parte de los brazos ejecutores ahorita. El análisis, Jorge, aquí radica en, ¿funciona el Sistema Nacional Anticorrupción después de 5 años? La respuesta general y de primer saque sería no, no funciona. Pero eso no significa que se tiene que destruir. No es un tema de austeridad, es un tema de instituciones. Es decir, son 5 años apenas donde necesitamos una madurez institucional, más recursos sobre todo, y lo más importante en estos casos, voluntad política. Es decir, ese sistema nacional tal cual que costó tanto esfuerzo, y de ahí viene la conocida ley 3 de 3, por ejemplo, está en los 32 sistemas locales, o se replica en 32 sistemas locales. Por lo tanto, se necesita fortalecer y sobre todo se necesita que se nombren a las personas, que los sistemas ejecutivos funcionen y que se vuelva un tema prioritario para un gobierno, que en este caso no lo está haciendo.
En Palacio, Jorge, definitivamente pareciera que hablan otro idioma. No estamos inmersos en ninguna negociación con respecto a cómo fortalecer instituciones, sino al revés, o sea, no es un diálogo institucional. Se creó, por ejemplo, en este específico caso se dice, bueno, ya existe una Fiscalía Anticorrupción que depende de la Fiscalía General de la República, por lo tanto, es lo único que tenemos y lo único que necesitamos para acabar con la corrupción. Evidencia que no se entiende un sistema nacional, que no se quiere tener un contrapeso de un sistema nacional donde haya muchos actores, principalmente ciudadanos, y se argumenta que nada más se realizaron estos esfuerzos para simular la transparencia. Hoy en día, Jorge, el sistema está detenido, no hay nombramientos ni siquiera de magistrados especializados, se argumenta, como te comentaba, ahorros, pero no es un tema de autoridad, es un tema de institucionalidad. ¿Y cuál es el resultado, Jorge, en estos casos? Tenemos cero casos de combate a la corrupción, cero casos de investigaciones articuladas, cero casos de seguimiento, y pareciera que estos reportes que comentas al inicio de que anuncian por parte de la Contraloría o de la Auditoría Superior de la Federación quedan en eso, en solamente reportes. Bueno, pues de entrada, nada más, digo, en estos momentos, bueno, sabemos directamente, bueno, lo acaba de decir la Auditoría Superior de la Federación, la cuenta pública 2020, bueno, pues los más de 8.600 millones de pesos de quebranto patrimonial de Segalmex, por ejemplo, ¿no? Ver qué va a pasar con esto. Pero si nos vamos para atrás, hay que recordar que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en su momento, también aquí vino a hacer el señalamiento directamente al exgobernador Javier Duarte de Ochoa de que la Secretaría de Educación en el estado de Veracruz traía un desfalco de 6,000 millones de pesos. Hay que también hacerlo ver. Y también, ¿qué pasó con eso? No estamos hablando de esta administración, estamos hablando de la administración anterior. ¿Y qué pasaron con esos 6,000 millones de pesos del quebranto de la Secretaría de Educación en el Estado? Pues prácticamente no pasó nada. El único que está en la cárcel es el exgobernador, pero de ahí en fuera, no precisamente por esto. Digo, tiene cualquier cantidad de expedientes abiertos por peculado, por malversación de fondos, y los que estén. Sin embargo, pues bueno, es el único que está ahí, pero él no es el único que debería haber estado. ¿Qué pasó con quien fue el oficial mayor en ese momento de la Secretaría de Educación en el Estado, la propia secretaria? Es decir, hay más entes implicados o hubo más entes implicados, ¿y qué pasó? No pasó nada. Jorge, y en términos de política pública, por ejemplo, la importancia de que tiene entender el sistema nacional y cómo se replica en los estados, como te lo comentaba, no se puede hacer un seguimiento si no se tienen los pasos que marca también el sistema nacional, que son la utilización de todo el andamiaje de organizaciones y de instituciones que la componen. Es decir, si no hay una detención, Jorge, una detección, perdón, si no se detecta el problema, y no se arman como segundo paso los casos, que son lo que carecemos actualmente, que no se arman el caso y no se someten, que es el tercer paso en general, a jueces y a magistrados especializados autónomos para que se le dé seguimiento y se le dé sanción, y posteriormente que no se recuperen los activos. Es decir, no bastan sanciones administrativas que a lo mejor son de risa, que se suspenden 5 o 10 años de un ejercicio público donde ya no se necesita más quizá trabajar en el ejercicio público, y sobre todo llegar a un quinto paso, Jorge, donde es la prevención precisamente del sistema de anticorrupción. Pero no se puede llegar a ese quinto paso de prevención si no se entiende todo el proceso, todo el andamiaje institucional, y por lo tanto se queda, como habíamos comentado, en simples reportes donde no se le da seguimiento y se da un carpetazo, y así tenemos el problema de la corrupción en nuestro país. Se queda en letra muerta. Es lástima y es una pena que se hacen esfuerzos y que no se llega a nada. Y también hay que insistirlo, hay que ser muy claros. Esto no tiene que ver nada más con este gobierno, sino también viene de gobiernos anteriores. Es decir, es una situación, como bien lo indicaste, de voluntad política, y esto no es nuevo. Esto no es nuevo y es muy lamentable que por una cosa o por otra no se esté llevando a cabo ni se estén ejecutando al 100% las intenciones que en algún momento nacen. Parece que nada más son
llamaradas de petate ahí para taparle el ojo al macho. Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de NB Noticias en nuestros temas económicos. Vámonos al corte, regresamos.